Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a intentar trasladaros una primera consulta sobre rinoplastia. El objetivo de este vídeo es doble. Por una parte, facilitar a aquellas pacientes que vienen de fuera de la Comunidad Valenciana que tengan acceso a una primera información sobre nuestra opinión y sobre cómo nosotros trabajamos de forma habitual. Y por otro lado, facilitar a las pacientes que vais a venir a la consulta tener ya una idea previa importante de cuál es el enfoque que le solemos dar a la nariz. Principalmente por un elemento: cada día os informáis más en las redes sociales, en internet, lo cual me parece súper interesante, pero me gusta que vengáis ya sabiendo previamente más o menos nuestra forma de trabajar, porque en la clínica, en la primera visita, os voy a dar mucha información sobre la cirugía y es difícil integrarla toda. De modo que si previamente vosotras ya conocéis cuál es el enfoque que le damos a la nariz, cuál es la técnica que empleamos, vais a poderme preguntar muchas más dudas, vais a poder trasladarme de forma mucho más interesante a los aspectos que os preocupan y creo que vamos a conseguir que finalmente la consulta sea mucho más exitosa, sea mucho más beneficiosa para vosotras. Dicho esto, cuando venís a consulta para rinoplastia, el primer elemento que yo os destaco es el objetivo que tenemos. El objetivo en rinoplastia es triple. El primero, conseguir hacer vuestra nariz lo más bonita posible, pero que siga siendo vuestra nariz. Yo quiero que la gente os vea y os diga: oye, qué guapo estás, qué guapa estás, pero no sé por qué. Si os dicen que os ven una nariz muy bonita, es verdad que no es un fallo, pero no es lo que yo deseo. Yo quiero que no sepan que os habéis operado la nariz, que resalten vuestros pómulos, vuestros ojos, vuestros labios. No hacer vuestra nariz muy bonita, sino hacer vuestra nariz acorde a vuestra cara. Es verdad que hay que hacerla bonita, desde luego, pero no hay que hacer una nariz diferente, no hay que hacer una nariz que destaque por bonita, porque entonces estamos cambiando la cara, estamos creando un elemento que no existía, cuando lo ideal es que suavicemos el elemento que existe para destacar los aspectos positivos de cada cara. Dicho esto, el segundo objetivo es evitar siempre las puntas hacia arriba y los dorsos en curva. Siempre vamos a buscar dorsos rectos y puntas suaves. Y el tercer objetivo, muy importante, es conseguir que respiréis lo mejor posible. Al final, en rinoplastia, vamos a estar modificando las estructuras de la nariz. Y hay dos estructuras, como son las válvulas nasales, que tenemos que intentar mantener lo más estables posibles. Del mismo modo, en rinoplastia nosotros siempre exploramos la parte del tabique para comprobar que está en una posición correcta y si no lo tratamos, y la parte de los cornetes, que son como unas pequeñas espirales por donde pasa el aire, para que si están hipertrofiados los corregiremos. Siempre hay que hacer un abordaje holístico, un abordaje global de la nariz. Bien, cuando analizamos la nariz vamos a analizar tres elementos principales. Tenéis un vídeo de tema de análisis de nariz que creo que es bastante interesante también verlo previamente a la consulta para que podáis entender vuestra nariz y ver qué aspectos como tales os preocupan. Cuando analizamos la nariz, analizamos por una parte la longitud de la base, que debería ser 1/3 de la longitud facial total. Analizamos la proyección, que a su vez debería ser 1/3 de la base. Analizamos el tamaño de la punta. Analizamos la jiba dorsal y analizamos la parte del septo. Aparte de eso, vamos a analizar el eje de la cara, las asimetrías que podamos tener y si el eje de la nariz está con el eje de la cara o no. Muchas veces tenemos ya un eje de la cara desviado que condiciona que el filtro labial no coincide con el eje de las cejas. Si nosotros dejamos una nariz recta cuando tenemos una desviación del eje facial, vamos a tener un problema, porque después la punta no estará centrada sobre el labio. Dicho esto, al final hay que ver la nariz de forma global. Por lo general, tengo muy pocos pacientes que me pidan ello, pero hay veces que me decís: no, yo solo quiero tratarme la punta. Error. Cuando tratamos una nariz, tratamos todo. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo el volumen de la punta en una nariz que tiene una punta muy hipertrófica, pero no actúo sobre el resto de elementos de la nariz, cuando tengamos el resultado, lo más probable, siempre puede haber casos con particularidades, pero lo más probable es que no nos guste esa nariz, porque va a haber un decalaje entre la parte ósea, la parte del septo y la punta, porque si disminuye la punta, la importancia relativa del dorso va a aumentar. Si yo tengo una punta más pequeña, va a captar menos luz, pero entonces captará más luz la parte del dorso. Entonces la actuación siempre debe ser proporcionada. Lo primero que hacemos en la nariz es proporcionar la base y la proyección de la nariz a la cara. Si la base es corta, vamos a intentar hacer una expansión interna, es decir, vamos a colocar como si fuera por dentro lo que eleva los coches para cambiar una rueda, como si fuera un gato. Vamos a crear unas estructuras internas de expansión para aumentar 1 o 2 milímetros la base. Una vez que hemos aumentado 1 o 2 milímetros la base, en caso de que sea necesario, vamos a calcular la proyección que necesitamos y la vamos a disminuir o incluso la podemos aumentar, sobre todo en casos secundarios.
Hay casos en los cuales tengo que disminuir la longitud de la base, pero son los menos, porque generalmente una longitud nasal que sea mayor de 1/3 facial no es frecuente, y cuando ocurre la vamos a solucionar a la hora de tratar la parte de la columela, que es la parte que une la punta con la base de la nariz. Una vez que hemos tratado la base y la proyección, nos vamos a centrar en la giba, en la parte de la nariz aguileña. Eso lo vamos a tratar con ultrasonidos. Los ultrasonidos nos presentan 3 ventajas. La primera de ellas es que van a disminuir mucho la inflamación y la presencia de hematomas relativamente respecto al resto de técnicas, principalmente el empleo de martillo, que es el que pretende sustituir. La segunda ventaja es que me van a permitir ser muchísimo más preciso, porque yo estoy viendo lo que quito, no lo estoy intuyendo, sino que yo tengo unos terminales que son muy finos, que tienen un grosor de en torno a 1 milímetro, que me permiten ir cortando o ir limando cada zona. Eso me da un grado de precisión mucho más elevado, sobre todo porque yo estoy viendo en cada momento cómo lo estoy haciendo. Y el tercer elemento diferenciador es que voy a conseguir que con el ultrasonido el movimiento que hago del hueso sea mucho más estable. Y como el movimiento es mucho más estable, la recuperación va a ser mucho más rápida. Aparte de porque tengo menos inflamación y menos hematoma, porque la estabilidad que consigo del hueso es muy grande. Al final no estoy rompiendo el hueso, lo estoy cortando. Y lo estoy cortando con un corte de apenas 1 milímetro. Por lo tanto, el nivel de recuperación de ese hueso va a ser mucho mayor. Entonces, el ultrasonido lo utilizaremos para reducir la giba del dorso, la parte ósea, la parte cartilaginosa la quitaremos por exéresis directa, y después también utilizaremos el ultrasonido para el siguiente paso. Hemos hecho por ahora base, proyección, giba dorsal, y ahora nos vamos a la anchura. Hay pacientes que me dicen, uy, pero si yo no tengo la nariz ancha, totalmente de acuerdo, pero sí que la vas a tener relativamente ancha cuando disminuyamos la giba. Al final la nariz se trata de un equilibrio de proporciones y de luces y sombras. Cada milímetro cuenta mucho en el equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí en la nariz una proyección de dorso con una altura Y y una base X, si yo a esta altura Y le disminuyo 3 milímetros, a la base X le tengo que disminuir también 3 milímetros. ¿Por qué? Porque el equilibrio que me genera de espacio y de luz va a hacer que se compense. Si yo tengo una nariz que no es ancha y que tiene una anchura de 1 centímetro y una altura de 2 centímetros, y de altura le quito 2 centímetros, estoy pasando de una proporción 2:1 a 1:1. De forma relativa, cuando acabe esa cirugía, la nariz va a parecer muy ancha, por eso es tan importante estrecharla. Por tanto, llevamos base, proyección, giba dorsal, anchura. Una vez que tenemos todos esos elementos, nos centramos en el tabique, lo ponemos recto, en los cornetes si hiciera falta, y como toque final, lo que vamos a hacer es reubicar los cartílagos cuadrangulares o triangulares, los cartílagos superiores de la nariz, y nos vamos a ir a la punta. La punta es como el cuadro final de nuestro edificio, porque lo vamos a hacer de forma adecuada al resto de la nariz. El volumen que yo dejo en la punta, el volumen real de la zona bulbosa de la punta, lo voy a hacer en función del volumen que he creado en el dorso, porque de forma relativa también existe una proporción áurea entre ellos. Entonces lo que vamos a hacer en la punta por lo general es una resección, es decir, disminuir volumen de la parte posterior para que esas montañitas que se os crean a veces disminuyan, y después vamos a dar toda una serie de puntos internos que lo que van a hacer es estructurar la punta. Me van a generar 2 puntos luminosos, que son los puntos del domo, y después voy a crear una estructura triangular romboidal que el aspecto final que tiene que tener es diamantada, de un triángulo menor superior y un triángulo mayor inferior, que se prolongue con la columnela. Una vez que tengo la punta establecida, por lo general voy a utilizar parte del cartílago que tengo en la nariz para colocarlo como un strut de columnela, es decir, un soporte, que lo que me va a permitir es que la punta ni rote hacia arriba ni rote hacia abajo. Quitará ese efecto tan poco deseado que tenéis en ocasiones las narices potentes, de que cuando sonreís la punta se os baja. Y además, sobre todo, me va a permitir que no haya un exceso de rotación craneal de la punta, porque cuando yo quito dorso es casi inevitable que la punta tienda a subir, porque tengo menos presión de esta zona sobre la punta. Al poner un strut, un soporte, un tutor en la punta, consigo tener mucha estabilidad, tanto de hundimiento como de proyección. Aparte de esto, cada nariz es un mundo. Yo siempre os digo que una cosa es lo que tengo preestablecido que voy a hacer en la nariz y otra cosa es lo que ejecuto. El hueso puede variar en cuanto a grosor, puede variar en cuanto a estabilidad, podemos tener fracturas previas inadvertidas. En rinoplastia secundaria se complica muchísimo más la situación, porque hay veces que, por ejemplo, intentamos hacer una osteotomía lateral para mover el hueso en una zona, pero si justo la osteotomía previa que han hecho está 2 milímetros por encima, no la puedo hacer, generaría una zona de inestabilidad. Entonces tengo muchos condicionantes por la fibrosis, por la cirugía previa,
por todo lo que han hecho en secundaria, pero en primaria también. De hecho, en nuestra web tenéis vídeos de cirugías reales. Los que os atreváis, por así decirlo, a verlos, veréis que no hay sangre, porque hacemos siempre una disección supericóndrica. De hecho, yo no utilizo adrenalina en la infiltración, la adrenalina pretende que la nariz no sangre, prefiero que no sangre porque la disección que estoy haciendo sea más precisa y de ese modo no tener rebote de hematoma postoperatorio. Pero vamos, independientemente de ello, se trata de que cuando veis los vídeos, veis que hay una simetría muy palmaria, muy notoria, en los elementos estructurales de la nariz. Es muy raro que yo cuando abra vea los dos domos de forma simétrica. Siempre hay uno que está más rotado, o que es más alto, o que tiene algún tipo de asimetría. Por lo tanto, el hecho de ver las estructuras, el hecho de controlarlas y el hecho de generar simetría interna es particularmente beneficioso. Respecto a la diferencia entre rinoplastia abierta y rinoplastia cerrada, la diferencia principal sería que en rinoplastia cerrada se accede solamente por dentro de la nariz y en rinoplastia cerrada hacemos un pequeño corte en forma de escalera. Yo soy partidario de la rinoplastia abierta, porque me gusta ver lo que quito, pero sobre todo me gusta ver lo que dejo y ver cómo está. Si yo no puedo valorar la estructura, no puedo decidir con qué intensidad la trato. Es verdad que hay cirujanos que son maravillosos en rinoplastia cerrada y tienen casos muy exitosos, pero personalmente entiendo que prefiero preservar la estructura y estar viendo en todo momento tanto lo que quito como lo que dejo. Independientemente de ello, ese pequeño corte que hacemos en la zona de la columnela, en esta zona de transición, lo hacemos en forma de escalera o en forma de V invertida para que ni siquiera sea una línea. Y si veis nuestra galería de casos, hay muchos casos en los que hacemos foto desde la zona inferior en el postoperatorio, veréis que pasa totalmente inadvertida. Dicho esto, los ultrasonidos solo se pueden emplear con rinoplastia abierta. En rinoplastia cerrada no se pueden aplicar porque producirían una quemadura de las estructuras del dorso. Bien, en cuanto a postoperatorio en la rinoplastia, personalmente no empleo tapones. Creo que ya hace 2 años de la última ocasión en la que utilicé tapones con una paciente que además era un caso muy particular porque ya me había explicado que en su cirugía previa de pecho en Galicia, que es de donde es esta paciente, había tenido bastante problema de equimosis, de morados y demás, y en ella sí que decidí utilizar unos pequeños tapones con unas líneas que permiten respirar, pero desde ese caso, que fue hace más de 2 años, ya no hemos utilizado tapones en ningún paciente. ¿Por qué no utilizamos tapones? Porque al final lo que estamos consiguiendo con la técnica anestésica que utilizamos y con la técnica quirúrgica que utilizamos es que no haya sangrado y que no haya hematoma. El objetivo del taponamiento es evitar que se acumule sangre en el tabique. Nosotros, para evitar eso, vamos a dar unos puntos transfixivos, pero no necesitamos el tapón para que me acumule sangre, porque únicamente colocaremos una bigotera por fuera, es decir, un trocito de gasa para que si sangra algo recoja la sangre, pero con el tipo de técnica que utilizamos no es necesario. En cuanto al postoperatorio, por tanto, tapones no. Vais a llevar una férula de protección de aluminio marrón durante 5 o 7 días. Sí que es preferible que después la llevéis por la noche durante el primer mes. Y unas tiritas que también os colocáis por la noche. Aparte de eso, os podéis reincorporar a vuestra actividad laboral sin problema desde el segundo día, tanto de ofimática como haciendo pequeños esfuerzos. Si bien es cierto que no quiero que os agachéis durante los primeros 10 días, ya que eso puede congestionar la zona nasal y produciros más estornudos y demás. Colocaros las gafas tanto de sol como de ver desde el primer día, porque la estabilidad del hueso al ser ultrasónica es máxima, y para iniciar actividad deportiva por lo general a partir del 7º día. Por lo demás, es una cirugía total y absolutamente indolora. La anestesia es locorregional porque vamos a bloquear los nervios supra e infraorbitarios. Lo que pretende es aislar la nariz del cerebro, que nuestro cerebro no sepa que os estamos operando. Y como no sabe que os estamos operando, no genera mediadores inflamatorios ni mediadores de dolor, lo que me permite un postoperatorio muy liviano. Y aparte de eso vais a tener una pequeña sedación con una protección con mascarilla laringea a nivel de la boca, que nos va a permitir que el líquido que genera el ultrasonido lanza agua para no calentar el hueso, no se aspire y irlo recogiendo de forma mucho más sencilla con la mascarilla laringea. Independientemente de ello, la aplicación del ultrasonido ha supuesto una revolución muy importante en rinoplastia. El objetivo es tener un postoperatorio mucho mejor, ser mucho más precisos, pero yo siempre os digo que no elijáis cirujano por la técnica que utiliza, sino por los resultados que consigue, por lo que verdaderamente os transmite que os va a realizar en vuestro caso, porque lo importante no es con qué lo hago, sino cómo lo hago y qué objetivo consigo.